Señor, una vez más, gracias porque podemos estar enfrente de tu palabra. Deseamos tu verdad, solamente tu verdad. Eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos hace más como tu Hijo Jesús. Ese es el deseo de nuestro corazón. Necesitamos de ti, necesitamos ser como tu Hijo, y sabemos que a través de tu Espíritu, con la sabiduría de tu palabra, podemos ser santificados a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Así que esta mañana estamos aquí, Señor, permite que esto sea más que estar aquí sentados, verdaderamente una reunión donde los santos son bendecidos por estar ante tu presencia, ante tu palabra. Que sabiendo que mi predicación va a ser imperfecta, que proteja los corazones de tu iglesia, Señor, y que en ellos quede nada más lo que viene. En nuestra oración, amén. Capítulo 13, carta a los Hebreos, capítulo final, más aún así un capítulo lleno de instrucciones hermosas para la iglesia en general. Yo les decía que el autor de la carta a los Hebreos había cerrado el capítulo 12 con algunos llamados prácticos directamente relacionados con el contenido de la carta, pero en el capítulo 13 encontramos, similar a muchas cartas del Nuevo Testamento, una serie de instrucciones que la iglesia en general está llamada a practicar. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 12, en el versículo 28, habíamos leído esto: puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, es decir, el autor asumiendo que nosotros entendemos la verdad de que gracias a que Cristo, el que es mayor y mejor que todos, ofició como sumo sacerdote perfecto, ofreciendo un sacrificio perfecto, es que nosotros somos recipientes ahora, es decir, los que recibimos el regalo de Dios, de un reino que no se cae, de un reino que no se rompe, de un reino que no falla, de un reino que no pasará. Nosotros somos esos recipientes del nuevo pacto, y que por nuestra fe, confianza en Dios y lo que Él ha hecho en nosotros a través de Cristo Jesús, es que vivimos confiados y seguros en esto. Es por medio de esa confianza absoluta en Jesús que nosotros vivimos de una manera en que todo nuestro ser es afectado y podemos, como consecuencia de esto, vivir, según el llamado de Hebreos 12:28, agradecidos, inspirados por esta gratitud, adorando a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. El capítulo 13 de lo que está hablando es cuáles son ejemplos o llamados o prácticas en que la iglesia puede servir al Señor de esta manera. Es decir, es un llamado a vivir el servicio a nuestro Señor en acción de gracias y adorándolo con temor reverente, haciendo lo que es agradable para Él. Muchas veces la iglesia, y hoy vamos a estar martillando un poquito en eso, comete el error de creer que tiene la potestad de escoger qué hacer para ojalá que a Dios le agrade, cuando más bien nuestra posición en humildad debería ser la opuesta: buscar qué es agradable al Señor para de esa manera servirle. El capítulo 13 viene a guiarnos en este sentido. Hay un detalle importante que desde el principio empieza a destacar en este capítulo. El llamado al servicio no es solo un llamado a vivir una vida en el centro de la voluntad de Dios, sino también es un llamado a que esa vida se relacione y refleje al Señor en nuestras relaciones, valga la redundancia, con otras personas. Ahora usted me dirá: obvio, Dani, claro, como hemos estudiado lo que es la fe, que es esa confianza en quien Dios es y lo que Él ha hecho en nosotros, que afecta todo mi ser para vivir de acuerdo a su voluntad, es inseparable en nuestra mente, ya debería de ser inseparable
que el verdadero cristianismo pueda separar verdaderamente algo personal y privado de lo público. Que nosotros podamos vivir una vida cristiana plena solo entre nosotros y que nunca las personas que estén a nuestro alrededor sean impactadas. Eso obviamente sería un mal cristianismo o un error si es que la persona verdaderamente es cristiana. La verdad es que todos hemos sido testigos o podemos dar testimonio de conocer a personas que dicen ser cristianas o vivir un cristianismo, pero se las han ingeniado para que nadie de las personas que están alrededor se den cuenta. ¿Será eso cristianismo? Yo creo que no. Está ese ejemplo clásico que por cierto salió en el curso de evangelismo y salen muchos libros sobre aquel que un día va a la iglesia no creyente y vuelve al día siguiente a su lugar de trabajo con una sonrisa diferente en su corazón, en su cara, con un brillo distinto. Es el mismo trabajo, son las mismas condiciones, el mismo salario, el mismo escritorio, lo mismo todo, pero hay algo distinto. Y las personas de su trabajo empiezan a preguntarle que qué cambió, que recibió algo material, que si lo van a ascender, que lo van a cambiar de oficina, qué es lo que está pasando. Y él dice que no, que es que el fin de semana tuvo un encuentro con Jesús. Conoció a Jesús por medio del Evangelio, conoció las buenas nuevas de Dios para él, y que ahora su vida ha encontrado un propósito, un sentido. Él puede ver el rumbo que el Creador desde el principio había creado para la creación. Él lo ha encontrado y eso lo está llenando de gozo y de emoción, que aunque son sus primeros pasos, él ya puede ver que hay un sentido y verdad en esto que él está caminando y ha encontrado a través del cristianismo. Las personas que están en su oficina se empiezan a retirar y se queda el jefe con él y le hace: qué feliz estoy por vos que encontraste el cristianismo, mi hermano. Y esta persona se siente extrañada por la reacción del jefe y le dice: ¿acaso vos también sos cristiano? Cuenta la historia, la ilustración, caso real, si fuera un caso real, que no estoy seguro, que bueno, esta persona llevaba años de trabajar en esa oficina y el jefe, por una razón que nadie puede entender, se había ingeniado de vivir un cristianismo sin que las personas que estaban a su alrededor todo el tiempo pudieran ver a Jesús en su vida. Esto es opuesto a lo que yo encuentro en las Escrituras, que es el cristianismo. Para usar el lenguaje actual, se podría decir que el cristianismo más bien es algo radical a través de los ojos de la Biblia, algo que pasaba de manera radical desde el principio por medio de la vida de Jesús y que también se veía de manera radical por medio de la vida de sus discípulos. Basta con leer los evangelios para darse cuenta que Jesús vivía la voluntad del Padre no solo de manera privada, sino que de manera pública, al punto en que toda su vida demuestra que Él no vino a ser servido, como Él dice en sus palabras, sino a servir a todos. Ese servicio de Jesús fue tan radical y tan dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para reflejar quién el Padre era, que murió en la cruz por los pecadores. La vida de Cristo en los evangelios no deja de modelar por medio del caminar en la tierra el amor del Padre, la compasión del Padre, la gracia del Padre, la misericordia del Padre, el perdón del Padre, la verdad del Padre, la sabiduría del Padre. Y cuenta San Juan en el capítulo 17 que todo esto tenía un propósito, y era que aquellos que lo vieran a Él pudieran conocer al Padre, que la vida de Jesucristo y su, para usar la palabra que usaríamos en nuestros días, cristianismo, tenía la intención de glorificar a Dios, para que cuando ellos vieran a Dios todos pudieran ser uno, como Él, Cristo y el Padre son uno. No importaba el precio que hubiera que pagar. El cristianismo tiene ese propósito
de presentar no solo las buenas nuevas de Dios, sino que por medio de nuestros actos quien Dios es, para que las personas se encuentren con su Creador y puedan compartir esto que nosotros proclamamos con nuestra boca, que es lo mejor que nos ha pasado. Los discípulos modelaban exactamente lo mismo que modeló su maestro. Hay textos radicales. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 23, cortando algunas secciones, dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a sus hermanos, teman a Dios, respeten la ley. Aquí está hablando sobre el sometimiento a las autoridades, pero al final de cuentas es el caminar cristiano en ese contexto donde por medio de reflejar lo que Dios manda va a hacer que estas personas callen en su ignorancia, no con el objetivo de decir cállense, yo soy mejor que ustedes, yo tengo la razón, sino que al ellos darse cuenta de su error puedan reaccionar y ver a Dios, el que está guiando el corazón de estos cristianos, aquellos que son libres en Dios, no libres de someterse a las autoridades ni de los mandamientos divinos, pero que caminan con libertad, mostrando a aquel que nos está llamando a reflejar quién Él es, al Padre. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y compasivos, sino también a los insoportables. Me encanta cómo usa esas palabras Pedro, ¿verdad? Porque qué fácil que es simplemente someterse a los buena nota y no a los otros. Él mismo dice en sus palabras: porque es digno de elogio que, por causa de la conciencia ante Dios, se soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito si solo soportan a los buena gente y no a los que los maltratan también? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Es decir, de nuevo, ellos están caminando y sirviendo de una manera que es agradable a Dios, como fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Ya sabemos que el simple ejemplo de Cristo no era modelar que hay que someterse a las autoridades, sino que Él se sometió a las autoridades para que por medio del sometimiento mandado por Dios ellos pudieran ver al Padre, arrepentirse y disfrutar de la vida eterna junto con Él. Hay un propósito de vivir un cristianismo que parece radical con respecto a lo que Dios, a lo que el mundo pide o a lo que el mundo manda, que refleja quién es Dios, que refleja quién el Padre es, y que por esta razón las personas pueden ver al Padre con claridad. Tito, palabras de Pablo, Tito, en el capítulo 2, 7 y 8, habla sobre la misma línea. Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. ¿Cuáles son las buenas obras si no son las instrucciones y los mandamientos de Dios? Que básicamente está hablando, mientras ustedes vivan el cristianismo genuino, le van a dar ejemplo a las personas en todo. Ejemplo de caminar como quién, ya lo vimos en Pedro, como Cristo. Cuando enseñes, dice, hazlo con integridad y serenidad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzarán cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. De nuevo, un propósito más grande que simplemente, no sé cuántas veces he estado en una discusión, tal vez no tan edificante, con mi esposa, y mi esposa decide servirme, porque a veces no hay otra palabra, servirme en medio de la discusión, modelando a Jesús. ¿Y por qué digo de servirme modelando a Jesús?
Porque en medio de la discusión, donde tal vez mi orgullo y mis intereses personales están tratando de hacer un punto, muchas veces he dado media vuelta, he caminado 5 pasos y al final de cuentas, por su servicio, reconozco que yo era el que tenía que callarme, sentirme avergonzado y volver a ella arrepentido pidiéndole perdón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos por medio de caminar un cristianismo radical aquí en la tierra. No solo mostrarle a nuestros hermanos de la fe, como vamos a ver más adelante, lo importante de caminar en la voluntad de Dios, de arrepentirse, de sentirse avergonzados por cómo ellos siguen al Señor para que nosotros hagamos lo mismo, sino también a aquellos que no conocen a Dios. Mostrarles verdaderamente quién es el Padre, para que ellos por medio de Cristo puedan ser uno con el Padre, como nosotros también hoy somos uno con Él. Romanos 17, otra vez, el radicalismo del caminar cristiano. No paguen a nadie mal por mal. Ahora, todos los textos que voy a usar hoy, yo quiero que ustedes verdaderamente piensen en lo que dice y que obviamente lo traiga a su vida para que revise su caminar cristiano. Procuren hacer lo bueno delante de todos es a los buenos y a los malos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todo. No tomen vergüenza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo, actuando así, harás de nuevo que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Esa es la estrategia evangelística perfecta de parte de Dios para la iglesia. ¿De qué manera nosotros vamos a poder vencer el mal en el mundo? No es pagándoles con la misma moneda. Dios nos dice, siendo radicalmente lo opuesto, pagándoles con bien. Porque el bien hace que se avergüencen y que esa vergüenza los haga reaccionar y caminar en la dirección contraria. Pero ¿de qué sirve la sal si pierde su sabor? Dice Jesucristo. Se vuelve insípida y no sirve para nada. Si la iglesia nos sirve de esta manera, si nosotros no acudimos a el llamado de Hebreos 12, de que como se nos ha sido entregado este reino inconmovible, ahora sirvamos agradecidos y de una manera que honre al Señor con temor ferviente, si no lo hacemos de esta manera, la iglesia perdió su sabor y no está haciendo nada. Hay un registro de un tal Plinio el joven del siglo I, que da testimonio. Él no era cristiano, fue contratado por alguien para investigar esa secta creciente, el cristianismo en el primer siglo, y entre la descripción que da sobre lo que era eso del camino o los cristianos, dice: ellos se obligan por un juramento a no cometer ningún delito, a evitar el robo, el hurto o el adulterio. Nunca rompen su palabra ni se niegan a entregar un depósito cuando se les pide reembolso. Solo esta pequeña sección, en el contexto del Imperio Romano, según el registro de este historiador, es completamente lo opuesto a lo que los emperadores y el imperio estaban acostumbrados a vivir. El cristianismo es algo radicalmente opuesto a la corriente del mundo. Y nosotros tenemos que revisarnos a ver si el caminar de nuestra iglesia, va radicalmente arraigado al caminar de Cristo y no tibio, pareciéndose al caminar del mundo. Si ustedes ven el rótulo de Casa Vida afuera y los panfletos, nuestro deseo siempre ha sido que a la par de la sana doctrina haya sana práctica.
que a la par de la sana doctrina haya sana práctica, que a la par de aquello que nosotros encontramos y proclamamos como la verdad buena que reina en nuestro corazón, venga acompañado, tiene que venir acompañado con una vida impregnada de eso que hemos encontrado, buenas prácticas. De eso se trata de Hebreos 13, de nuevo, de mostrarle el Evangelio al mundo por medio de la obediencia y el servicio. Mostrarle el Evangelio al mundo por medio de la obediencia y el servicio. ¿Que si va a ser fácil? No va a ser fácil. Hay dos razones que rápidamente se me vienen a la mente que usted tiene que considerar. Número uno, va a ser difícil porque nosotros somos imperfectos y los seres humanos tienen la tendencia de poner los ojos en los hombres y no en Dios. Tenemos que buscar, y este capítulo nos ayuda en este sentido, a tratar de vivir en el más alto estándar según lo que Cristo ha dejado como parámetro, porque naturalmente las personas nos van a ver a nosotros para evaluar el cristianismo. Va a ser difícil que se salten a la iglesia para ver a Cristo. La iglesia tiene la tarea de esforzarse todos los días para entender la voluntad de Dios y la manera en que Dios, por medio de Jesús, sirvió al mundo para nosotros servir igual y que a través de nosotros ellos logren ver a Jesús. Es una tarea difícil. Tenemos que darnos la tarea de cada día buscar modelar más a Jesús con propósitos de mostrar al Padre. La segunda es porque muchos dentro de la iglesia se han conformado como un pobre ejemplo o simplemente no son cristianos. Muchos se han conformado con venir y sentarse aquí en la iglesia y hoy, por ejemplo, aprender sobre lo que es el amor y no rasparse las rodillas en oración, para decirlo de cierta manera, buscando en que eso que usted va a escuchar hoy o ha escuchado en todas las enseñanzas para atrás sea una realidad en su vida. Y eso nos ha costado y nos cuesta, pero tenemos que escucharlo y entenderlo. No podemos conformarnos, dice Pablo en Romanos 12, versículo 2, a las tendencias del mundo actual, a la manera en que estamos viviendo hoy como cristianos, sino verdaderamente buscar ser transformados por la palabra de Dios, abrazar esa palabra de Dios para que nos transforme de adentro hacia afuera. Mateo 5, el versículo 16, las palabras de Jesús fueron: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. De nuevo, es exactamente lo que les estoy diciendo. Pero si nosotros no nos esforzamos por hacer brillar nuestra luz, difícilmente nosotros vamos a poder mostrar al Padre. Difícilmente ellos van a poder alabar al Padre que está en los cielos. Hoy encontramos entonces en esta primera sección del capítulo 13 instrucciones importantes de la vida cristiana o del servicio cristiano que busca modelar al Padre. No tengo la intención de cubrir estos 3 puntos que quería cubrir antes del cuarto, que sería con relación al matrimonio. Me voy a enfocar en el punto número 1 porque el punto número 1 va a ser plataforma para poder entender el punto número 2 y el punto número 3, pero igual se los voy a dar los 3. Primero les leo el texto, versículo 13 del 1, capítulos 13, versículos 1 al 3. El texto es claro. 1. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. 2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellos, sin saberlo, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Punto número 3. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Entonces, mi intención hoy principalmente es que ustedes entiendan cómo la Biblia nos llama a amar
Y esos 3 puntos los tengo juntos porque cuando nosotros entendamos el amor bíblico, vamos a verdaderamente poder amar primeramente a nuestros hermanos en la fe, después, que tiene que ver con la hospitalidad, que es el punto número 2, amar no solo a los nuestros, sino a los que están afuera de la iglesia. Y número 3, que el amor va a producir en nosotros una compasión que viene a ser ese combustible que nos levanta de la silla para amar a nuestros hermanos y para amar a aquellos que están fuera de la iglesia también. Entonces, con esto en mente, del versículo 1 vamos a tratar de entender lo que bíblicamente significa amar. Lo que bíblicamente significa amar. Según la Biblia, en 1 Corintios capítulo 13, el amor es la mayor de las virtudes de todo cristiano. Después del capítulo 13, hablar profundamente de lo que es el amor de Dios. Pablo nos dice que entre la fe, entre la esperanza y entre el amor que debe existir en todo cristiano, la más grande de todas, que perseverará y permanecerá por toda la eternidad, va a ser el amor. Todo esto tiene una explicación teológica con implicaciones eternas. Es decir, la fe, va a haber un momento donde nosotros estemos con el Señor en su presencia y la fe cesa. La esperanza, en el momento en que nosotros estemos con el Señor en la eternidad, también cesa, pero el amor nunca. Y según 1 Corintios 13, de nuevo, es pilar principal, virtud como ninguna otra de todo cristiano. Y por esta razón, qué importante verdaderamente aprender a amar. Muchas personas han entendido que cuando Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, es difícil por la manera en que está escrito en el griego, pero es fácil de entender en el fondo. Dice que el fruto del Espíritu, ya sea que es amor, paciencia, paz, gozo y toda la lista de los frutos del Espíritu, o que el fruto del Espíritu es el amor, y que del amor, cuando uno estudia en el griego, parece que nacen las demás, y eso también se sostiene claramente en la Biblia. De nuevo, el amor viene a ser ese pilar sobre el cual usted puede después practicar todas las otras cosas que es llamado a practicar como cristiano, deseo nuestro. Para poder servir al Señor con gratitud y en adoración, debemos de tener claro este llamado a hacerlo con amor y por amor. Ya Hebreos había hablado de esto. En el 10:24 nos llama a que nos preocupemos los unos por los otros a fin de podernos estimular en amor y en buenas obras. Si nosotros no entendemos lo que es el amor bíblico, poco vamos a poder preocuparnos y estimularnos los unos a los otros para hacer buenas obras. A través de entender lo que es el amor bíblico, al cual estamos siendo llamados en este versículo y en este capítulo, nosotros vamos a poder servir al Señor como Él nos llama. Hay 4 maneras de entender la palabra amor en la Biblia que rápidamente les voy a mencionar. Uno es el amor eros. Cuando digo esto, a lo que me refiero es que la palabra amor, según el contexto en el que se encuentre, se puede entender de diferentes maneras. Una de las maneras en las que se puede entender es el amor eros. Es un amor romántico, donde los amantes tienen hambre uno por otro. Entonces, por ejemplo, si usted lee el libro de Cantar de los Cantares, la palabra que se usa ahí para expresar el amor que hay entre esa pareja, que tiene todo un simbolismo bíblico, que es el amor eros. Después hay otro que no aparece tanto, o no es tan común estudiarlo, que es el amor estorge.
que tiene que ver con ese cariño que nosotros podemos tener por cosas materiales, por un suéter, por un perrito, por unas pantuflas, por cualquier cosa que a usted se le ocurra, por una camisa vieja. Pues hay otro que es muy fácil de encontrarse en una Biblia, que es el amor fileo, o filos, que es el amor que tiene que ver con la amistad, el amor donde dos personas están unidos, brazo con brazo, hombro con hombro, con una visión común y una meta común y un deleite y una asociación que se une hacia esa meta. Entonces, cuando nosotros leemos que tenemos que preocuparnos los unos por los otros a fin de estimularlos en amor a las buenas obras, estamos hablando de ese amor. Ese es el amor que existe entre los hermanos de la iglesia. Es ese amor fraternal que aparece en el versículo 1. Es un amor entre los hermanos que caminan hombro con hombro hacia un mismo objetivo, hacia una misma meta. Si nosotros verdaderamente nos amamos de esta forma, va a ser natural, y tenemos que orar para que esto natural se exprese cada día de mejor manera práctica, el que si yo quiero alcanzar los caminos de la santidad, voy a querer que mis hermanos también los alcancen, porque si no, no es el amor bíblico. ¿Entienden? Un amor que busca alcanzar la santidad propia y no busca que toda la iglesia vaya en la misma dirección, es un amor egoísta, no es el amor bíblico. Nosotros todos, de nuevo, voy a seguir abriendo este paréntesis a cada rato, tenemos que revisar a dónde estamos nosotros. Por ejemplo, ¿a cuántas personas le manda usted un mensajito para venir a un estudio bíblico antes de que usted salga para el estudio bíblico? Si usted está leyendo un libro bueno, usted se termina el libro bueno y lo guarda en su biblioteca o busca que algún hermano lo lea también. Si usted tiene una conferencia que considera que es buena, que lo va a hacer crecer en la santidad con respecto al entendimiento del matrimonio y de los hijos, que no es que usted tenga que estar casado y quiera tener hijos, pero por ejemplo, yo si fuera soltero me encantaría ir, porque entonces la próxima vez que me siente con mi papá y con mi mamá voy a poder hablarles de lo que es el matrimonio bíblico, de lo que es la paternidad bíblica, o aconsejar a mis hermanos y a mis hermanas. Si usted entiende que eso lo va a hacer crecer en santidad, ¿a cuántas personas usted ha llamado para invitar? Porque si usted solo está buscando crecer usted, si solo usted está buscando engordarse y engordarse con lo que el Señor le da y no compartirlo, usted es un egoísta. Usted no está amando de la manera en que nosotros somos llamados a amar fraternalmente a nuestros hermanos. Y este amor no es un amor fácil. Y por eso es que existe el amor ágape, que ese es el amor descrito como el amor de Dios. Por ende, el amor que Dios tiene por nosotros, por ende, el amor que nosotros estamos llamados también a imitar. Que es un amor divino, caracterizado por el sacrificio en la búsqueda del bien de otra persona. La mayor demostración del Señor, de Dios, por nosotros, ¿cuál es? Pido su versículo favorito desde que lo conozco, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el amor ágape. ¿Y qué fue lo que hizo? Se sacrificó. Se sacrificó. Fue a morir en la cruz, en la persona de su Hijo, por los pecadores. Ese es el amor ágape. Pues el amor que nosotros estamos siendo llamados a practicar es un amor que tiene un costo. Debemos de dar de nuestro tiempo. Debemos de dar de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos. Debemos de escoger de lo que Dios nos ha dado según las necesidades de los demás. Debemos de poner a los otros antes que a nosotros. El amor que estamos llamados a practicar es un amor que tiene que estar dispuesto a pagar el precio más alto. Y por esto hay que orar. Hay que orar, porque se vuelve radicalmente opuesto a lo que toda la vida hemos visto por el mundo. Jesucristo lo puso así en Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos. Entonces, cuando usted cierre sus ojos, usted sea padre o amigo, piense en la persona que usted ama. En mi caso, digamos, por ejemplo, yo podría pensar en mi esposa o podría pensar en mis hijos. Y en una conversación por medio de la oración, una conversación celestial, yo le podría preguntar a Dios: Dios, ayúdeme a entender cómo, hasta qué punto, cuál es el límite en el que yo tengo que amar a mis seres queridos, a Juan, a La Paz, a María Clara o a mi esposa. Y Dios me dice: usted tiene que entrenarse y creer que por medio del Espíritu usted puede dejar todo, dar todo, quebrarse usted, dar su vida por ellos. Y esta va a ser la mejor muestra de amor que usted puede dar por los suyos. No hay mejor amor ni más grande que aquel que da a alguien que da su vida por los demás. Ahora, tal vez en el contexto de nosotros es muy difícil imaginarnos tal vez en el contexto en que está Israel hoy, donde podrían haber cristianos en el país de Israel que van a ir a dar verdaderamente su vida por defender a otros o por defender su país. Entonces estamos pareciera por ahora, hasta estos minutos, 11:52, muy lejos de esa realidad. Pero todos podemos pensar en cosas en las cuales nosotros podemos morir a nosotros mismos, donde nosotros podemos dar nuestra vida para que las personas sientan el amor del Padre. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros sostenemos con tanta pasión, que nos hacen a veces empujar con tanta fuerza para soltarlas de una manera tan evidente que los que están alrededor de nosotros puedan ver que estamos dispuestos a morir porque los amamos? Nunca se me va a olvidar un ejemplo que daba el pastor Miguel Núñez, que para los que han estudiado la Biblia probablemente se acuerdan o lo han escuchado, de cómo él demostraba su amor a veces, no me acuerdo exactamente el contexto, a su esposa cuando salían de la iglesia, ¿verdad? Muy fácil a veces predicar, y lo voy a usar en el contexto de hoy, predicar sobre el amor, y que ahora que terminemos la iglesia empecemos a pensar a dónde vamos a ir a almorzar con las personas, o simplemente tal vez yo y mi esposa y mis hijos. Y le pregunté yo a mi esposa que dónde quiere almorzar, y si mal no me recuerdo, el ejemplo del pastor Núñez decía que la esposa le decía que quería comer comida china. Y él dice: sí, pero bueno, no, comida china no, vamos a comer mexicano. Bueno, y que la esposa le dice: pero es que vieras que de verdad tengo meses de sentir un deseo por comer comida china. Sí, pero no, amigo. No, comida china no, mexicano, vamos a comer mexicano, ¿verdad? Y era un ejemplo en verdad que él que hasta daba risa cuando él lo estaba contando. Pero él decía: ni siquiera en eso le mostramos el amor a nuestra esposa, porque estamos tan agarrados de lo que siente nuestro estómago que no podemos morir a eso para amar a nuestra esposa o a nuestra familia, complaciendo lo que viene de un corazón sano, obviamente. De muchas maneras nosotros podemos dar nuestra vida por nuestros seres queridos, para mostrarles el amor de Dios fluyendo a través de nosotros en ese amor fraternal entre los hermanos y las hermanas. Pero aparte de estos 4 tipos de amor, también es importante acercarse al amor bíblico desde otro punto. Ahora, aquí quiero que se den cuenta, porque estos son ángulos que encontramos en la Biblia también sobre lo que es el amor, cómo son inseparables. No es como que usted puede decir: yo tengo el amor como sentimiento, pero no tengo el amor como mandamiento. Dios en su sabiduría ha hecho que cuando nosotros verdaderamente sentimos el amor que viene de Él para poderlo dar, todas estén relacionadas inseparablemente una entre sí. La Biblia habla del amor como un sentimiento. Y se podría explicar como algo que nos impulsa a dar de nosotros por alcanzar eso que despierta ese sentimiento en mí o causa algo gratificante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo amo a mi hermano Gabo y entonces por
por esto que Gabo causa en mí, el amor, yo invito a Gabo a que venga en la tarde a mi casa, me gusta ir a hacer cosas con él, me gusta pasar tiempo con él. Sí, yo siento eso por Gabo. Gabo ocasiona ese amor, ese sentimiento en mí, y entonces yo hago cosas para traer a Gabo cerca de mí. Ese es un approach. Recuerden, están separados uno del otro. El otro approach de la Biblia para ese amor es el amor como un mandamiento. Según la Biblia, Dios es el que es nuestro objeto a amar, ¿verdad? ¿Alguien se sabe el primer gran mandamiento? ¿Cuál es? Amarás a Dios sobre todo y con todo, ¿verdad? Él es nuestro objeto para amar como un mandamiento, y por el amor que le tenemos a Él, naturalmente vamos a cumplir el segundo mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a tú mismo. Y en esos dos mandamientos Jesucristo resume toda la ley, y en ese orden, porque si uno no puede amar a Dios, le va a ser imposible cumplir el mandamiento segundo, que es amar a los demás. La manera en que se demuestra el amor por Dios es por medio de la obediencia de sus mandamientos. Dijo Jesucristo: si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Entonces ahí estamos llegando a ese segundo approach. No solo un sentimiento, sino que por medio de la obediencia del mandamiento se demuestra también el amor como un mandamiento. Y obviamente se empieza a ver cómo uno está conectado al otro. El sentimiento del mandamiento, lo que yo siento por Dios, me lleva a obedecer lo que Dios me pide que obedezca, y eso hace que yo ame a Dios y ame a mi prójimo de manera inseparable. No se puede algo privado, sino que tiene que ser para todos. Juan escribió con respecto a esto en su primera carta, capítulo 4, 20 y 21. Si alguien dice: yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y ese mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, todos nosotros podríamos sentirnos confrontados con esta manera en la que habla Juan. Si alguien dice: yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y puede ser que algunos de ustedes digan: hijo, escucha, yo tengo una listita de 3 o 4 personas a las cuales yo aborrezco, ¿verdad? Con esto Dios no es que está diciendo: usted no es cristiano. De fijo usted no es cristiano. Dios lo que está diciendo es: si usted me conoce a mí, créame que usted puede amar a esos que aborrece hoy. Cambie su corazón, ore para que experimente amor con ellos y no aborrecimiento. Y de esa manera, obviamente, la libertad de estar sirviendo al Señor, que nos lleva a poder servir a otros libremente, con amor. Dios no es un Dios tirano que nos pide hacer algo que por medio de Él no podamos alcanzar. Amamos verdaderamente a Dios al caminar en su voluntad, y caminar en su voluntad nos lleva a amar a los demás. No porque lo merecen, no porque hayan hecho agradable para nosotros, sino porque eso es lo que Dios quiere y Dios desea. Esto me lleva a entender esa verdad, me lleva a la tercera manera en que podemos acercarnos bíblicamente al amor. El amor como una decisión. Entonces, un sentimiento, un mandamiento y ahora una decisión. No se ama al amigo y al enemigo solo por el sentimiento, sino que se toma una decisión genuina, construida sobre la obediencia, que al final llega a ser respaldada por el sentimiento que nosotros tenemos hacia Dios. Ahí usted empieza a ver a todas las cosas cruzadas en estos momentos. Usted toma la decisión de amar a su enemigo, usted toma la decisión de amar a alguien que hoy usted aborrece por lo que usted siente por Dios, no por lo que esa persona ha hecho o si esa persona cambió. Y de nuevo, amar a su hermano
amar a su enemigo, amar a alguien que usted aborrece, no significa tal vez ir a darle un abrazo la primera vez que usted lo vuelva a ver, pero se trata de orar por él, se trata de tener compasión con él, se trata de tener hospitalidad por él, todo eso que vamos a ver más adelante. Pero entonces, por lo que usted siente por Dios, que es el objeto de su adoración, y por lo que usted entiende que Dios ama, en la oración de los cristianos, ayúdame a amar no lo que yo quiero, amar lo que tú amas. Es que usted entiende el mandamiento de amar al prójimo y toma la decisión de hacerlo por fe, aunque usted hoy no lo pueda sentir de la manera en que usted quiere sentirlo. Por fe usted toma la decisión creyendo firmemente que usted lo va a sentir, porque si Dios lo llama, usted lo puede lograr. Hay muchos ejemplos en la vida donde nosotros podríamos hablar del amor como una decisión. Yo, por lo que siento por Dios y entendiendo de la manera en que Él me ha mandado a amar a mi esposa, he tomado la decisión de amar a mi esposa por el resto de mis días aquí en la tierra. Si yo hoy busco en mi bolsa el sentimiento que yo necesito dentro de 30 años para amarla, no está. No está. Si yo sé que no está en mí, si no me da tantos años, yo sé que todavía no lo tengo. Pero por lo que yo siento por Él y por lo que yo sé que Él demanda de mí, gracias a lo que Él me ha dado, yo sé y yo puedo decir que yo voy a amar a mi esposa. He decidido amar a mi esposa por el resto de mis días aquí en la tierra. Es una decisión que yo tomo, consecuencia de entender quién Dios es, que me hace sentir y confío que me va a hacer sentir ese amor por el resto de los días que yo esté en el matrimonio a mi esposa. Y por último, debemos amar no solo como sentimiento, como mandamiento, como decisión, sino porque es parte de la actitud correcta de todo cristiano. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Eso es lo que es bueno. De nuevo, Corintios 13, 1 Corintios 13, 1 al 3, nos dice que, de nuevo, el pilar de la iglesia, el pilar de la iglesia, no es si hablamos en lenguas, no es si alguien habla en lenguas, no es si alguien da profecía, no es que alguien se para aquí y enseña la Biblia como si fuera, si se la supiera de tapa a rabo, ¿verdad? Si no tengo amor, dice, este amor, ágape, que fluye de manera fileo con nuestros hermanos, no tengo nada. Ya sabes a mí lo poco que me impresiona cuando una persona se para en un púlpito y enseña sabiéndose todo de memoria. A mí me dicen, yo ese pastor que increíble, no uso notas, se sabe todos los versículos, se sabe la Biblia de arriba para abajo, se paró y dio una charla perfecta sin error. Yo a esos pastores los respeto hasta que yo vea cómo es su iglesia, hasta escuchar yo el testimonio de su iglesia, porque hablar bien, muchas personas lo pueden hacer, pero no es tan importante. Lo importante, según 1 Corintios, es el amor que hay, fraternal, la manera en que esa persona ama a sus hermanos, a sus hermanas, a las personas afuera de la iglesia. Eso es lo que es verdaderamente importante. Ahora, claro, si esa persona está predicando en frente de 10,000 personas, me está demostrando que ama la iglesia del Señor, ¿verdad? Está dejando a su familia de lado, sus hijos, se está acomodando, se está preparando, ha estudiado probablemente como un loco toda su vida, porque tanto ama las almas perdidas que decidió dedicar su vida a hacer eso. Y obviamente sí, hay mucho respeto de ese lado, si me quieren agregar al comentario. Pero tiene la actitud correcta. Tenemos nosotros la actitud correcta. Nos sentimos nosotros bien porque venimos aquí, acomodamos las sillas, hicimos el café, volvimos la iglesia, después
recogimos todas las cosas, pero el resto de la semana no se nos mueve ni un pelo para ver cómo están los hermanos de la iglesia. No les mandamos ni un mensajito para ver cómo podemos orar por ellos. Nunca buscamos la oportunidad para poder compartir juntos. Yo sé que no siempre todas las personas pueden salir a almorzar a un restaurante, pero si usted es de las personas que no puede salir a almorzar a un restaurante, ya levantó la mano para decir, porque el próximo domingo no traemos sándwiches de atún. Y va a ser exactamente lo mismo. Para mí es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se trata de compartir en amor fraternal, no de la comida que tenemos enfrente. Solo que a veces no somos tan creativos, no tenemos tiempo de preparar cosas, pero deberíamos de hacerlo. Si usted no se mueve en esa dirección, tiene que orar, porque está con la actitud correcta. No ha tomado todavía la decisión de amar intencionalmente a la iglesia. No ha entendido el mandamiento del Señor de amar al prójimo como a ti mismo, de amar a la iglesia por la cual Él vino y murió en la cruz, de amar las mismas cosas que Él ama. Es difícil que usted sienta esas cosas si no busca verdaderamente en oración que el Señor revuelva su corazón en esa dirección. Sigan amándose los unos a los otros. Claramente, de nuevo, hablamos del amor filio hacia los hermanos y las hermanas de la iglesia, originado en un amor hacia Dios, ya modelado por nuestro Señor Jesucristo. Detalles para ir cerrando sobre ese amor. En este contexto, de nuevo, es un amor por los hermanos. ¿Y quiénes son mis hermanos? Todos los que, según nosotros podemos hacer juicio, han entregado a su vida a Cristo. Paréntesis. De nuevo, no es que solo estamos llamados a amar a la iglesia de Jesús. La segunda y la tercera enseñanza nos van a demostrar claramente que el amor de la iglesia tiene que desbordarse hacia los barrios, hacia los pueblos, hacia el país, hacia el mundo. Por eso es que verdaderamente deberíamos de orar por Israel. Es más, ponga su corazón a prueba. Uno no debería de orar por Israel, porque eso es lo que me recuerda el social media. Uno, a través de lo que está pasando con Israel debería orar por el mundo entero, porque lo que está pasando en Israel simplemente es una consecuencia de lo que hay en el corazón del hombre por todo el mundo. Y hoy es Israel, que en el hemisferio occidental es muy popular, y social media nos va a alimentar con el famoso algoritmo mucho de eso, pero hay un montón de guerras iguales en todo el mundo todos los días y nadie sabe y nadie está orando por ellas. Entonces, de verdad, no estoy menospreciando lo que está pasando en Israel, pero quiero decirles que el amor por el prójimo debería de llevarnos a no amar, a no simplemente orar por esta situación en particular, sino que a que eso se desborde hacia lo demás. Pero bueno, eso es tema de la próxima semana. Es un amor por los hermanos. Efesios capítulo 4, Gálatas capítulo 3 es muy claro sobre cómo nosotros tenemos que amar la iglesia de Cristo. Es un amor constante, no es un amor, no es un enamoramiento, algo que las primeras 2 semanas que vine a la iglesia me pareció demasiado chido, pero ya después como que se me quitó un toque de encanto, entonces ya no voy tanto a la iglesia. Hay que orar de la misma manera en que yo les decía que oro para amar a mi esposa y que del Señor venga el amor que necesito todos los días. Uno tiene que orar para que el Señor ponga en nosotros el amor por la iglesia, por su novia. Y tiene que ser ese amor que cumpla esos mismos propósitos que nosotros podemos ver en el amor de Jesús. El amor de Dios es un amor con propósitos evangelísticos que buscan llevar la santidad a las almas. Y mientras amamos a los demás, también se revela a dónde está nuestro corazón para la corrección misma. Juan 13. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Somos llamados a amarnos los unos a los otros.
Ahora, ¿cuál es la clave de ese versículo? Que los que pueden amar así son los discípulos de Jesús. Si usted quiere amar a sus hermanos de la iglesia, los cuales no ama tanto hoy, de la manera en que Dios nos llama a amarlos, sea mejor discípulo de Jesús. La relación vertical le va a dar lo necesario para la relación horizontal. No trate de tener buenas relaciones horizontales sin buscarlo en la vertical. Por medio del discipulado de Jesús hacia nosotros, usted va a poder amar a sus hermanos. Revise su corazón. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Dice en 1 Juan capítulo 3:14, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad si nos sentiremos seguros delante de Él. Y nos sentiremos seguros delante de Él. De nuevo, el lenguaje de Juan es chocante, pero está lleno de esperanza. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. No amemos de palabra, de labios, sino de hechos. Nosotros, los que hemos nacido, podemos hacer eso. Entonces, ánimo, si usted no lo está haciendo, crea que usted puede en Cristo Jesús. 1 Juan, ahora en el capítulo 4. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, de nuevo lo que les vengo diciendo, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios. Dios es amor. La fuente máxima y absoluta para ese amor que usted está llamado a experimentar y compartir hoy solo puede venir de Dios. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El amor que estamos llamados a practicar es un amor sacrificial. No es un amor como consecuencia de que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Podemos amarnos verdaderamente los unos a los otros. Para terminar este versículo, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El amor fraternal nos hace ponernos en segundo lugar, ver a los demás más altos, velar por sus intereses antes de los nuestros, de la manera en que nuestro Señor también hizo por nosotros. No deje que su pecado le prohíba amar como Dios manda. No deje que su egoísmo le prohíba amar como Dios manda. Deje que Dios le muestre, ore cuando usted está siendo un egoísta y no puede amar como el Padre lo ha amado a usted. Pídale a Dios que le muestre su orgullo cuando usted está parado y cree que usted es la norma de excelencia, que lo único que está haciendo es evitando que las personas vean al Padre. Y más bien sacrificialmente mátese usted para amar y vivir como Cristo Jesús, y que de esta manera ellos puedan apuntar sus ojos a Cristo. De esa manera somos llamados a amar. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema del amor?